Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario virtual La certificación orgánica es fácil. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy. Tenemos un gran presentador listo para guiarlos a través de los pasos de la certificación orgánica, así como la actualización de su plan de sistema orgánico. Si usted está teniendo dificultades conectándose con el seminario, no oye o no puede ver, favor de llamar a nuestra oficina aquí en los Estados Unidos para apoyo al 001-831-423-2263 y pulse 0 para el operador. Mi nombre es Stephanie Stenner y voy a ser su anfitrión. Soy una especialista en certificación de agricultores para CCOF, que es California Certified Organic Farmers, agricultores orgánicos certificados de California. CCOF está ubicada en la ciudad de Santa Cruz, California, Estados Unidos, y representa a más de 3,000 miembros orgánicos certificados en 42 estados y en 4 países. Tenemos la visión de un mundo donde orgánico es la norma. Hacemos esto a través de la certificación orgánica, promoción, defensa y la educación. Estamos muy emocionados en tener al representante de México para CCOF que hoy nos acompaña, Luis Guillermo López. Voy a presentar a Luis con mayor profundidad antes de la presentación. Antes de comenzar con la presentación, quiero revisar algunos puntos de orden y enseñarles cómo es que pueden participar en el evento virtual de hoy. Estamos analizando un ejemplo de interfaz de asistentes GoToWebinar, que se compone de dos partes. La ventana del visor de la izquierda, lo que le permite ver todo que el presentador compartirá en su pantalla, y el panel de control a la derecha. Dentro del panel de control es como podrá participar en el evento de hoy, así que vamos a revisarlo. Haga clic en el mundo para seleccionar el idioma del panel de control. Al hacer clic en la flecha del color naranja, se puede abrir y cerrar el panel de control. Desde el menú de la vista también se puede configurar el panel de control para no auto-ocultar cuando esté inactivo si prefiere mantenerlo siempre abierto. El panel de audio proporciona información de audio. Por defecto se ha unido al seminario a través de micrófono y bocina. Haga clic en la comprobación del sonido para seleccionar bocinas de la computadora o dispositivos de audífonos. Si lo prefiere, puede unirse al audio a través del teléfono mediante la selección del uso del teléfono y se mostrará la información de acceso telefónico. Durante la presentación tendrá la posibilidad de enviar preguntas a nuestro personal del seminario virtual a través del panel de preguntas. Simplemente escriba su pregunta y haga clic en enviar. Vamos a tener varias pausas durante la presentación para sus preguntas. Como un recordatorio final, si está grabando el seminario virtual de hoy y todos recibirán un correo electrónico con un enlace para ver la grabación del evento de hoy. Nos gustaría animarles a utilizar la herramienta de chat. Por favor, si nos puede decir dónde está ubicada su operación, qué tipo de cultivos produce usted y qué es lo que más le interesa aprender hoy. Muchas gracias de nuevo por asistir hoy. Luis Guillermo López es el representante de CCOF en México. Está a cargo de supervisar las inspecciones de CCOF en México, así como realizar las inspecciones. Entre otras experiencias, sus antecedentes laborales incluyen trabajar en operaciones agrícolas y de ganado orgánico en Canadá, y se realizan de inspecciones en Canadá y Latinoamérica. Recibió una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad de Guadalajara. Estudió las producciones sostenibles en Old College, Canadá. Fue fue entrenado en inspecciones orgánicas a través de la Asociación Internacional de Inspectores Orgánicos y ha tomado cursos de capacitación por medio del Programa Orgánico Nacional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Reglamentos Orgánicos de México y otras normas orgánicas internacionales. Él vive con su familia cerca de Guadalajara, Jalisco. Bueno, muchas gracias, Stephanie, y gracias a todos por acompañarnos. El webinar que vamos a platicar hoy va a ser un resumen
de lo que es la certificación orgánica basándonos en el plan de sistema orgánico. Entonces, este es un conjunto de documentos, no es un solo documento, es un grupo de documentos diferentes, relacionados, que nos van a ayudar a obtener la certificación y a justificar que podamos utilizar nuestro certificado orgánico. Entonces, la agenda que vamos a cubrir hoy es... A ver si puede cambiar la pantalla. Vamos a ver qué es orgánico. Vamos a hablar sobre las regulaciones orgánicas, qué es el plan de manejo orgánico, y vamos a dar ejemplos sobre cómo podemos mantener actualizado nuestro plan de manejo orgánico. Las siglas son en inglés, Organic System Plan. Entonces, después de cada una de estas secciones vamos a tener un espacio para responder las preguntas, pero si durante la plática ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y vamos a ir preparando la respuesta para contestar al final de la sección. ¿Sí? Entonces, la idea de estos 4 puntos es poder entender el proceso y los requisitos de la certificación orgánica. ¿Sí? Este es un proceso sencillo si sabemos cuáles son las partes y cómo podemos cumplir cada una de ellas. Aquí voy a aclarar, vamos a decir qué es lo que necesitamos incluir en nuestro plan de manejo orgánico, pero no les vamos a decir cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que voy a repetir durante la presentación. Estamos analizando el qué tenemos que hacer, lo que nos pide la normativa, o sea, qué pide la norma orgánica, las normas orgánicas, pero el plan de manejo orgánico es individual para cada una de las operaciones. Entonces, orgánico es un sistema, ¿sí?, de gestión ecológico. ¿Qué quiere decir? Que todo está relacionado. Tenemos que ver todo lo que está vivo alrededor de nuestra producción y fundamentalmente lo que está alrededor del suelo. Entonces, no solamente es el cultivo ni lo que aplicamos, ¿sí?, decir, semillas y insumos, es también todas las comunidades que están alrededor, ¿sí? Tanto lo que depende del agua, lo que depende del suelo, del aire, las personas que están alrededor. Cualquier actividad que estamos realizando para producir tiene un efecto en alguna de estas comunidades, y lo que se espera con el manejo orgánico es que los ciclos biológicos del suelo se mejoren, se mantengan en caso de que sean adecuados, y se lleguen a restaurar si tenemos algún problema en el suelo. Entonces, para los que no han estado certificados, que van a iniciar la certificación orgánica, este es un punto en el que escuchamos que dicen, bueno, es que producimos menos, un productor orgánico va a producir menos que un convencional. Esto es cierto en algunos casos, pero este paradigma ya se está rompiendo en muchos productos, ¿sí? Tenemos cultivos en los que los orgánicos ya han superado a los convencionales en los volúmenes de producción de algún cultivo, ¿no? De berries, de diferentes cultivos. ¿Por qué? Porque inicialmente pareciera que producen menos, pero es porque el suelo no se encuentra al 100% de su capacidad, o sea, estamos restaurando el suelo. Entonces, eso toma tiempo, y durante ese tiempo obviamente el suelo pues no va a producir todo lo que puede producir, y a lo mejor no con la calidad que nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces, aquí nos quiero puntualizar que ya se está rompiendo ese paradigma de que los volúmenes orgánicos son menores. ¿Qué implica el sistema de agricultura orgánica? Bueno, como ya dije, un manejo biológico de todas las comunidades alrededor de nuestro cultivo. Otras actividades que podemos hacer es rotar los cultivos que tenemos. Esto es fundamental y está solicitado en la norma. No podemos hacer un monocultivo por más de 2 años, entonces tenemos que integrar en nuestro plan de manejo una rotación, cultivos diferentes,
y eso es con la idea de no agotar el suelo con un solo cultivo y no depender de fertilizantes o insumos externos. ¿Sí? Está permitido los fertilizantes, las compostas, estiércoles, abonos verdes, plaguicidas naturales. Entonces, ese es nuestro grupo de materiales que podemos utilizar. Y todo con el fin de cuidar pues nuestro suelo y lo que está alrededor de nuestro entorno, ¿sí? Nuestro medio ambiente. Entonces, estos 4 aspectos son los que están vinculados con toda nuestra producción y cada una de nuestras actividades debe de contemplar cómo estamos afectando esto. O sea, la agricultura orgánica busca que se dependa lo menos posible de insumos externos, ¿sí? Entonces, con abonos verdes, manejos de rotaciones, se puede reducir y un manejo biológico puede ayudarnos a tener menos dependencia de plaguicidas en general, naturales o no naturales. ¿Sí? Las regulaciones orgánicas, ¿sí? Ya están en vigor, o sea que ya son activas. Para Estados Unidos se implementaron el 21 de octubre del 2002 y para México se entraron en vigor en octubre de 2014, aunque se publicaron en octubre del 2013. ¿Sí? Quiero aclarar. Entrar en vigor quiere decir que ya son obligatorios para los productores que quieren vender sus productos en México. Y cuando decimos regulaciones orgánicas, aquí quiero referirme pues que estas son leyes, están publicadas en los diarios oficiales y por lo tanto implican también sanciones económicas para los que las incumplan. ¿Sí? No son obligatorias, obviamente son voluntarias, el que quiera ser orgánico puede solicitarlo, pero tener un certificado y tener incumplimientos o hacer trampa implica sanciones económicas. ¿Sí? Una referencia para los lineamientos, que así se van a conocer ya, LPO, Lineamientos para la Producción Orgánica de México. Lo que dice la ley es que van a ser entre 5,000 y 15,000 salarios mínimos de multa, ¿sí? Para los productores que incumplan. Entonces, quedando claros de que estas son leyes, vamos a ver cómo interactúan las certificadoras con los productores. Está avanzando. No estaba viendo la presentación, Stephanie, no sabes si se trabó. Ya, gracias. Bueno, tenemos 3 partes. ¿Sí? Esta certificación orgánica se conoce también como certificación de tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos, con el apoyo de productores, procesadores y el público, elaboraron las leyes orgánicas y las publican y las hacen válidas y las aplican para sus países. Entonces ya tenemos nuestro conjunto de leyes respaldadas por los gobiernos. Otra cosa que hace el gobierno es que autoriza certificadoras para que vayan y hagan la verificación de los productores o procesadores en su sitio de producción. Entonces, la certificadora está aprobada para ir a verificar una ley. Cómo es que el productor está cumpliéndola. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra otra vez lo que les decía. La ley orgánica, igual que todas las leyes, están sujetas a interpretaciones en algunas partes, pero nos dicen qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿sí? Pero no nos dicen cómo lo vamos a cumplir. ¿Sí? Eso depende de un acuerdo, de un contrato entre el agricultor y la certificadora. ¿Sí? Entonces, el agricultor crea su propio plan de manejo de cómo va a cumplir las leyes y la certificadora lo revisa y lo aprueba para que lo implemente y lo haga. ¿Sí? Entonces, esa autorización hace que el productor pueda ser certificado y pueda utilizar los logos orgánicos. El gobierno tiene toda la facultad de
ir con las certificadoras, de hecho los visitan periódicamente para ver cómo están trabajando. Hacen una evaluación del mercado, revisan etiquetas, ver qué se está vendiendo en el mercado, si debe de tener el logotipo de orgánico o dice que es orgánico en México o en Estados Unidos, debe de cumplir con la regulación del país. Entonces, en México Senacica es la encargada de ir a los supermercados y junto con la Profeco y la Cofepris, buscar el producto que es orgánico, ver las etiquetas y si es importado, debe de tener alguna certificación internacional o si es producido en México o procesado en México, debe de tener el logotipo y la certificación de México. El logotipo no es obligatorio, pero la información en cuanto a que es orgánico, algunos datos, sí. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, el gobierno puede llegar directamente con el productor o sancionarlo directamente. Igual a las certificadoras las van a evaluar periódicamente. Entonces, vamos a analizar un poco el proceso de certificación y todo empieza con una solicitud que también es un contrato, ¿sí? Este contrato le dice los términos en los que van a trabajar el productor y la certificadora, y en la mayoría de las certificadoras ya tienen un cuestionario que sirve para saber cómo va a cumplir el productor, cómo es el plan orgánico que van a hacer. Entonces, eso se llama OSP. A veces el productor tiene más procedimientos y más documentación de lo que nos pide este cuestionario. Entonces es válido que ustedes en las preguntas del cuestionario puedan decir, ¿sabes qué? No te voy a explicar cómo hago mi procedimiento de limpieza. Te anexo el procedimiento de limpieza. ¿Sí? Información sobre las semillas. Bueno, si estoy utilizando unas 2 semillas, pues pueden escribir ahí los dos productores, los dos productos, los dos proveedores. Pero si tiene más de 50, bueno, puedes decir, ¿sabes qué? Anexo listado de proveedores de semilla y certificados. Entonces, es un documento muy flexible y se tiene que adaptar a las necesidades de cada operación. Aquí es donde viene la parte fácil. No hay un machote. Solo tenemos que escribir lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ya que presentamos la solicitud y nuestro plan de sistema orgánico, la certificadora lo toma y hace una revisión documental del documento. Lo que quiere decir es que lo confronta contra la norma y verifica que en papel sí está cumpliendo el productor con lo que nos dice. Entonces, si parece que todo está bien documentalmente, entonces se puede aceptar la solicitud. Hasta ese momento todavía no se acepta. Se acepta la solicitud, se acepta al cliente y se manda al inspector para que haga una verificación física del plan de manejo orgánico. Lo que quiere decir es cómo lo estamos haciendo. Primero escribimos cómo lo vamos a hacer y después el inspector va a ir a ver cómo lo estamos haciendo. Entonces, en este punto de la revisión, el punto 2, escribí ahí que el certificador no puede ser consultor, no nos puede sugerir cómo hacer las cosas, ¿sí? Nos puede explicar y nos debe explicar cada uno de los formatos, o sea, qué información nos está pidiendo, pero no puede ser un consultor para los productores. Entonces, no van a recibir una instrucción del certificador de, oye, hazle así o hazle así, para cumplir con la formación del plan de manejo orgánico, ¿no? Entonces, eso puede generar un conflicto de interés y se cuidan. Hay inspectores que pueden ser consultores, pero cuando consultan con una organización no pueden ser ellos inspeccionarlos después, porque les ayudaron a hacer el trabajo de consultoría. Entonces, después de que el inspector va a hacer la visita, elabora un reporte de inspección donde va a escribir lo que él vio, escuchó y va a tomar evidencias con fotografías, muestras de producto de suelo, según lo solicite la certificadora, para que todo esté lo más claro posible para la revisión del informe. ¿Sí? En este momento la revisión del informe o tener una visita no implica o no asegura que vamos a tener una certificación. Se revisa el informe y si después de aclarar todas las dudas se decide que
la certificadora encuentra que están cumpliendo físicamente en campo, entonces se puede otorgar la certificación. Pero en algunas ocasiones esta resolución puede ser diferente a tener un certificado. ¿Qué puede ser? Puede ser que les digan no cumplen, entonces no podemos certificarlos y termina el proceso. Puede ser necesitamos más información porque no tenemos claro cómo estás haciendo alguna parte del proceso. Y entonces puede alargarse, o sea, no hay una fecha compromiso para que tengan una respuesta. ¿Sí? Entonces, se emite el certificado, ¿sí? Y ahí no termina el proceso, pues, o sea, es, digamos, que inicia en cierta forma el compromiso de continuar haciendo el plan de sistema orgánico. Entonces, teniendo el certificado, nosotros ya podemos vender como orgánico. ¿Y cuánto dura un certificado? Bueno, el del NOP va a durar indefinido hasta que el productor se cancele su certificación o que el NOP la suspenda o la revoque. ¿Sí? Cuando decimos el NOP es puede ser a través de la certificadora, ¿no? Entonces que le mande una propuesta de suspensión por algún incumplimiento o por falta de comunicación. Entonces, hasta ese momento el certificado sigue siendo válido. O sea, si no hay una inspección después de un año, el certificado continúa vigente. Para México es diferente. Tiene una validez de un año a partir de la fecha de emisión, ¿sí? Pero la certificadora se encarga de renovarlos cada vez que es necesario, de renovar el contrato y renovar el certificado cuando lo necesiten. Entonces, en este punto que ya tenemos un certificado, vamos a volver a iniciar el ciclo. Tenemos un año de trabajo, entonces en este año podemos actualizar nuestro plan de trabajo y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi procedimiento, voy a cambiar mis cultivos, voy a cambiar a alguna proveedor, campus, lugares de procesamiento, de manejo. En cualquier momento podemos actualizarlo y esto se puede hacer a través de, vamos a verlo un poco más adelante, de cualquier medio de comunicación, teléfono, correo electrónico, correo impreso. Durante la inspección se puede cambiar. Si tenemos el plan de manejo orgánico y estamos revisándolo con el inspector, se pueden hacer notas y eso es un cambio válido, ¿sí? Entonces, no hay límites para cómo se va a cambiar. Entonces, para confirmar el certificado orgánico es una autorización, ¿sí? Es a nivel federal, o sea, podemos usarla en todo el país y nos permite utilizar el término orgánico en nuestros productos y también utilizar los logotipos del país en donde queremos vender. Entonces, quiero cerrar esta sección diciendo que recordemos que las reglas orgánicas son oficiales, entonces hay que estar muy atentos con las sanciones y cuando los gobiernos implementan o entran en vigor las leyes, ya en cualquier momento pueden ir a hacer verificación de campo y tomar muestras de cualquier supermercado o tienda orgánica y evaluar las etiquetas o visitar las operaciones que ya están trabajando. Esto no es para que se asusten, pues es para que estemos al pendiente y al corriente con la certificadora. ¿Sí? De que todo nuestro plan de manejo orgánico pues siempre está actualizado. Entonces, vamos a tener un espacio aquí para contestar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat. Si no, podemos continuar. Bueno, muchas gracias por esa parte, Luis. En este momento vamos a tener esta pausa para preguntas. Ya tenemos una pregunta lista de parte de uno de nuestros participantes. Esta pregunta viene a Luis, ¿qué pasa con los que producimos en contenedores? De parte de Alberto Torres. Bueno, eso es un tema muy, muy amplio. Sí se puede certificar en contenedores la hidroponía orgánica y la no hidroponía orgánica, vamos a decirlo. El tener producción en contenedor es certificable y dependiendo de la certificadora es la clasificación que le vamos a dar a este material. Ahorita estamos hablando de la norma de Estados Unidos y de México. Entonces, Estados Unidos
hasta este momento sí permite la producción en contenedores y sí permite la hidroponía. ¿Sí? Entonces quiero nomás trazar esa línea ahí, Alberto, para que quede claro. Una producción en contenedor puede ser clasificada como hidroponía o no clasificada como hidroponía. La norma de México no permite la hidroponía, ¿sí? A diferencia de los Estados Unidos, que está abierta en este momento a las dos, pero tampoco prohíbe la producción en contenedores. Entonces, como es una ley, pues, o sea, lo que no está prohibido está permitido, vamos a decir, ¿no? Entonces, sería posible certificar la producción en contenedores para México, siempre y cuando la certificadora lo clasifique como que no es hidropónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el suelo que tenemos en el contenedor se considera que reúne las características del suelo de la tierra, digamos, ¿no? Del suelo fuera del contenedor. Entonces, esta pregunta, pues hay que ver las características que nos piden. Y para abundar un poco más, la norma de Estados Unidos, o el NOP, digamos, tiene un grupo de trabajo que está evaluando los puntos de que la pregunta es si la producción hidropónica y acuapónica es compatible con orgánico. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces, este grupo de trabajo está integrado por productores, por certificadoras, por especialistas de universidades, y el gobierno les encargó esa tarea, ¿sí? O sea, no es alguien del gobierno que está haciéndolo en un escritorio, sino que es gente que está en el medio y están documentándose para ver realmente cuáles son las prácticas y cuál es la mejor vía para cumplir con la norma orgánica en cuanto a lo que platicamos al principio, que sea ecológicamente sustentable, que sea biológicamente adecuada y que no afecte otras comunidades de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, que sean nutritivos, todos los factores que están alrededor. Entonces, ¿cuál es la referencia de un gobierno que ya tiene una publicación, una línea bien establecida de lo que ellos consideran hidroponía? Y lo que no es hidroponía es la norma canadiense. Ahí ellos ya tienen estipulado que está prohibida la hidroponía en orgánico para Canadá, pero tienen ya un apartado específico de lo que ellos consideran que no es hidroponía, ¿sí? Ahí ya vienen números, tamaño del contenedor, vienen altura del contenedor, características de lo que vamos a poner adentro de sustrato. Entonces, al final va a estar mi correo. Si a alguien le interesa, le puedo mandar este vínculo de la norma canadiense y la referencia para que lo revisen. No estamos seguros, pues, como inspectores o como gente que estamos aquí en el medio orgánico, no estamos seguros si va a ser igual para Estados Unidos y para México, pero una forma a lo mejor de prevenir es ver qué pide la norma canadiense y tal vez lo que pida Estados Unidos, si es que hay algún cambio, no va a ser muy diferente de lo que viene ahí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre el tema de contenedores. Si se tiene que hacer rotación, si es suelo en contenedores, sí o no. Depende del cultivo. Puede ser que sean cultivos perennes, o puede ser que sean cultivos anuales. Entonces, vamos a hablar de un arándano que se considera perenne, entonces pues ahí no vamos a hacer una rotación de cultivo, ¿verdad? Pero si fueran cultivos anuales o de ciclo corto, probablemente la certificadora sí les va a solicitar que tengan una rotación en su plan de manejo. Y esto es para los contenedores, ¿correcto? Es para los contenedores, que sería el mismo criterio para el suelo, digamos. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde puedo revisar la información obligatoria que debe de tener mi etiqueta? Y es decir, si debe tener el logo o sello o solo que diga orgánico. Okay. Sobre las etiquetas vamos a hablar un poquito más adelante. Es un tema amplio.
porque cada etiqueta va a ser diferente para los productores. Tenemos una diapositiva donde vienen las clasificaciones para orgánico, o para poder etiquetar como orgánico, y es un resumen que nos va a decir qué logo podemos usar y qué referencias son obligatorias y cuáles son voluntarias, o sea, si podemos o debemos utilizar algo en nuestra etiqueta. Depende de la clasificación del producto. De todas maneras, ese es un resumen, y al final vamos a poner un vínculo ahí para para la parte de etiquetado, ¿sí? Donde pueden ir a buscarlos algo más de información sobre el etiquetado. Perfecto, gracias. Otra pregunta. ¿Los lineamientos para Canadá son los mismos que para los Estados Unidos? No. Estados Unidos tiene su propia norma, que es NOP, y Canadá se resume como COR, C-O-R, Canadian Organic Regime, y eso aplica para Canadá. Hay un acuerdo en el que lo que esté certificado bajo NOP puede venderse como orgánico en Canadá. Lo único que se solicita es que la certificadora emita un documento extra, que no es un certificado, es una carta que se anexa al certificado de NOP, donde indica que la producción es, si es agrícola, fue producida sin nitrato chileno, ¿sí? Y no es producción en hidroponía, de acuerdo a la norma canadiense, que ellos sí tienen claro eso. Entonces, esa carta se anexa y con eso ya podemos vender en Canadá el producto, con la certificación de Estados Unidos. Hay una tercera referencia, pero eso es para ganado, ¿no? Que tenga la densidad de ganado durante la cría, que eso no nos afecta para productores agrícolas. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta más antes de continuar a la segunda paso. Luis, estamos preparando la tierra para producción orgánica y se hizo una quema de la maleza en el terreno. ¿Es esto una mala práctica? Sí, sí y no. Depende de las razones por las que la hayan hecho. La norma vamos a ver un poco más adelante, vamos a desmembrar un poquito el OSP, y tenemos unos ejemplos de esa parte de la quema y las excepciones en las que está permitida la quema. Lo voy a dejar así como que es una práctica que puede ser buena o mala, ¿no? Dependiendo las razones. Entonces, y ahorita enseguida vamos a ampliarlo para aclararle a todos con la referencia del NOP. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos y vamos a ver ahorita, tratar de entender qué es el plan de manejo orgánico. Entonces, como decía, es un documento que se puede actualizar en cualquier momento, y a mí me gusta decir que es un documento activo, está vivo. O sea, el plan de manejo orgánico se cambia, ¿sí?, conforme a nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué se verifica cuando la certificadora lo recibe y cuando van a inspeccionarnos? Bueno, que esté aplicándose lo que escribimos, que sea verdad, o sea, que sea real, y que siga siendo conforme. ¿Sí? O sea, que lo que estamos haciendo todavía sea conforme con la norma. Las normas también pueden cambiar, no tan rápido, pero sí cambian. Entonces, la inspección, vamos a ver que se esté aplicando el plan de manejo, o sea, que estamos haciendo en la realidad lo que escribimos, lo que decimos que hacemos. Entonces, rápidamente, el plan de manejo para Estados Unidos es un plan de gestión, ¿sí?, para la producción y elaboración. Aquí estamos hablando de procesadores, empaques, todo lo que implica un manejo post cosecha, que procese o no procese el producto. Y rojo ahí son planes escritos, ¿sí?, referenciados a todos los aspectos de nuestra producción. Para México se resume nada más como plan orgánico, y los lineamientos nos van a decir que es el documento que detalla todas las etapas de la producción y del manejo orgánico. ¿Sí? Cuando veamos manejo, no nada más es mover el producto, sino puede ser una transformación, puede ser un empacado, un etiquetado,
Eso implica, la palabra es muy amplia en manejo. O sea. Entonces, si se fijan, son muy similares, nos están hablando de documentos, ¿sí? Y nos están guiando a que deben de ser descriptivos de todo lo que hacemos, ¿sí? Bueno, cuando decimos todo, pues es muchísimo, entonces, o puede ser muy poquito. Entonces, ¿qué tipo de documentos tenemos disponibles? Y uno es información, ¿sí? Son documentos que no cambian, que solamente son referencias, que debemos de tener archivadas. Todo esto debe estar disponible para la certificadora y debe estar integrado en nuestro plan de manejo orgánico. Entonces, yo lo clasifico en 3 partes para facilitarlo. Uno es lo que es información que no cambia, ¿sí? Que son las fichas técnicas, a lo mejor los mapas, letreros, semillas, certificados orgánicos, etiquetas, ¿sí? Los procedimientos que son instrucciones, y aquí quiero ser claro que puede ser tan fácil como una referencia de cómo van a hacer algo, no tiene que ser algo completamente administrativo con todos los códigos y números. Son instrucciones, vamos a decir de aquí en adelante, de cómo limpiamos, cómo notificamos, si necesitamos purga, cómo lo hacemos, cómo funciona el diagrama de flujo, cuáles son nuestros procedimientos para retirar producto y localizarlo en caso de que sea necesario, la trazabilidad. La información y el procedimiento nos van a permitir trabajar, ¿sí? Pero todo lo que estamos haciendo tenemos que registrarlo en algún lugar y es importante para orgánico y nos piden tal cual que tengamos un sistema de registros de lo que compramos, de los insumos que tenemos y dónde los usamos, cuando cosechamos y lavamos, cuánto vendemos, qué inventarios tenemos de materia prima o de producto por terminado, de insumos, si tenemos análisis, esos son registros de nuestra agua, nuestro suelo, nuestro producto. Y muchos de ustedes, si exportan, van a tener análisis por inocuidad, ¿no? Entonces, esos son registros también. Entonces, vamos a analizar un poco más de estos documentos y cómo los aplicamos o en qué parte del plan de manejo se encuentran. Entonces, tenemos... esta es una referencia, vamos a ver el 1 y luego ya una descripción de las prácticas y procedimientos. Es como viene la norma orgánica, ¿sí? Tomamos la de Estados Unidos, que creo que es un poquito, abarca lo que piden las 2 normas general. Entonces, tomamos una nada más y lo que yo puse aquí fue pues instrucciones y registros, ¿no? Descripción de las prácticas y procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y el procedimiento nos va a indicar también cómo lo tenemos que registrar, ¿sí? Y hay un formato o formatos que tenemos disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos sanitizadores de contenedores para cosechas, ¿sí? Que es la cubetita esa roja que ven ahí, y tenemos 3 cubetas con un sanitizante para asegurar que esa cubeta está limpia antes de poner ahí las berries, ¿no? Vamos a mostrar una foto más adelante donde van a ver cómo usan esa cubeta, digamos, ¿no? Tan sencillo como eso, estamos en el campo, se mantiene la iniquidad completamente y ¿qué hay en nuestro procedimiento? Bueno, la preparación, quién lo puede preparar, ¿sí? Cómo se hace el registro de la preparación y cómo se verifica la concentración, cada cuánto, quién lo hace. Entonces, esto no es complicado, o sea, no es nada del otro mundo, estamos hablando de un proceso que lo hace el encargado, digamos, ¿no? Con su autorización. Otra parte del plan de manejo es saber todas las sustancias que queremos utilizar, ¿sí? Aquí es desde la parte agrícola, es el control de plagas y enfermedades, el procesamiento, ¿sí? Los aditivos alimentarios, sabores naturales en caso de que procesemos, entonces ceras que a veces se utilizan en los productos. Todo esto debe estar en nuestro
plan de manejo orgánico y es una lista completa. Aquí quiero aclarar que no es necesario que los utilicemos todos cada año. O sea, tenemos un arsenal de productos que no necesariamente los vamos a utilizar, pero ya están preautorizados y revisados por la certificadora. Entonces, lo importante es que estén ahí por si los necesitamos. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a las instrucciones. Una parte de los procedimientos es no solamente cómo hacerlo, sino cómo los vamos a verificar que están haciéndose bien. ¿Sí? Entonces, son de monitoreo y es indicar cómo y quién va a verificar que se estén haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí puede ser que sean, no estamos hablando de crear más formatos, estamos hablando de cómo se va a verificar que se está cumpliendo el procedimiento que propusimos. Entonces, se me ocurre un ejemplo ahorita de decir, bueno, estamos verificando la trampa, ¿sí? Entonces, hay una persona que verifica que las trampas estén en su lugar y que estén limpias, y ese es su trabajo, ¿no? Ir a poner el cebo o ir a verificar las trampas dentro del, que no haya capturas. Bueno, alguien después va a checar que ese trabajo se esté haciendo cada semana, como indicamos. ¿Sí? Esa es una verificación y se puede marcar en el mismo formato de registro, ¿no? O sea, quién hizo la verificación del trampeo y quién verificó el trabajo del trampeador, digamos, ¿no? Del trampero. Entonces, no es crear más procedimientos o más registros, sino es verificar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y cayendo en el tema de los registros, sí tenemos que describir cómo vamos a recopilar toda la información. Entonces, esta parte puede ser tan sencilla como tener una bitácora que viene en la muestra de la fotografía, o tan especializado como tener un sistema digital donde se hacen las capturas por iPads, por computadoras. Cualquiera de las dos son válidas. La norma orgánica no nos dice cómo hacerlo, volviendo a lo mismo, nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, la referencia aquí es que esté registrado. ¿Sí? Parece de broma, pero es válido si ustedes quieren hacer un registro en una servilleta. ¿Sí? Y si está registrado y es consistente con lo que estás haciendo, pues acepta ese registro, ¿no? Una libreta, entonces, en muchas ocasiones durante las inspecciones pedimos algún registro y no lo tienen disponible, ¿no? Porque no lo tienen estipulado o formalizado, pero siempre hay un registro. Entonces a veces encontramos registros que el regador o el aplicador lleva su libreta para no equivocarse y ahí tiene registrado todo lo que ha hecho en algún campo o los riegos que ha realizado, las aplicaciones. Entonces ese registro es válido. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se conjunta todas las actividades, ¿sí? Una descripción de nuestras prácticas, ¿sí? De cómo vamos a mantener la calidad de orgánico del producto. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de prácticas de gestión y barreras físicas. Entonces, tenemos que pensar en dos áreas. Una que es la agrícola, cómo vamos a cuidar que no se nos contamine nuestro campo, donde tenemos nuestro cultivo que está en proceso, que lo vamos a cosechar, cómo vamos a evitar que se contamine durante la cosecha, el transporte, y después, cuando llevemos ese producto a un manejo post cosecha, cómo lo vamos a cuidar para que no se mezcle con un producto que no es orgánico o se contamine con alguna sustancia no permitida para orgánico. ¿Sí? Entonces, este aspecto es donde se conjuntan todas las actividades, pero es un área de prevención. ¿Sí? Es muy sencillo y es más fácil prevenir que remediar. Entonces, aquí es donde vamos a describir cómo vamos a cuidarlo. Tan fácil como decir, bueno, ¿cómo voy a evitar que mi mezcal orgánico se mezcle con el
no orgánico, bueno, tengo un letrero, ¿sí? Entonces, identificación, manejo de espacios y de contenedores diferentes para el manejo, para el procesamiento, equipos diferentes. Vamos a ver algunas fotografías donde la identificación es clave, ¿sí? Entonces, pero cada uno de ustedes va a determinar cómo. Entonces, la certificadora nos puede solicitar, dependiendo de nuestra operación, información adicional, procedimientos adicionales o registros adicionales. Entonces, de esto va a depender de qué tan claro sea nuestro plan de manejo orgánico y la complejidad de nuestra operación. ¿Sí? Entonces, hay operaciones muy sencillas y hay operaciones muy complejas que requieren mayor número de controles. ¿Sí? Bueno, vamos a parar aquí. Si hay alguna pregunta. Sí, gracias Luis. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los fertilizantes orgánicos más comunes y si están de fácil acceso en la área de la Ribera de Chapala de Jalisco? Bueno, te diría que depende de las necesidades de tu cultivo. ¿Sí? Entonces, por eso creo que el plan de manejo nos ayuda a determinar qué necesitamos. Si tienes un cultivo que ya manejas y estás queriendo convertirlo a orgánico, es más fácil decir, bueno, yo sé que necesito un fertilizante que me dé con estas características y podemos buscarlo en orgánico. Entonces, en este momento ya hay bastante disponibilidad de insumos autorizados para usarse en orgánico en todo el país. Hace unos años era complicado, había productores que tenían que elaborarlos y muchos de esos productores se convirtieron ya en formuladores de insumos orgánicos. Entonces, sí hay suficientes. En la parte de la Ribera de Chapala en particular hay pues bastante producción orgánica y convencional de berries. Entonces, sí hay muchos distribuidores y a veces la geografía no es el problema. O sea, hay bastantes distribuidores en todo el país que pues, van a hacer llegar su producto a cualquier parte. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estos insumos son permitidos. Más adelante voy a hacer una referencia sobre cómo verificar que los insumos están permitidos y cómo verificar. Va a haber un par de links ahí donde van a poder verificar tanto materiales genéricos como nombres comerciales de los productos. ¿Sí? Va a ser hablar de Ombre y WS, que son pues, páginas muy amigables y útiles para ustedes, sobre todo para los que están iniciando en la parte orgánica. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Algunos invernaderos usamos calificación y obtenemos CO2 como subproducto. ¿Está permitido meterlo en producción orgánica? ¿Se debe declarar como insumo? Lo que introduzcamos en nuestro campo o en nuestro cultivo hay que declararlo. ¿Sí? Entonces, sí es que está introducido y se debe de solicitar la autorización al certificador. Entonces, si hay un proveedor de CO2, bueno, pues vamos a enviar la información técnica al certificador con el formato que ellos tengan estipulado y vamos a decirle, mira, yo quiero utilizar este gas para este propósito dentro de mi invernadero. Entonces, el proceso es directo con la certificadora y como es un insumo externo, sí debe de estar en tu plan de manejo orgánico y también registrado el proveedor. No es necesario que tenga registro OMRI, como lo vamos a ver más adelante, pero sí es necesario que sea evaluado. Todo lo que metamos a nuestro campo debe ser evaluado. Todos los insumos deben de autorizártelos primero. Gracias. No hay más preguntas por el momento. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita al tema de la actualización del plan de manejo orgánico y aquí vamos a hablar ya de algunos ejemplos, ¿sí? Cuáles son las necesidades de la norma orgánica y algunos ejemplos
básicos de cómo actualizarlo. Entonces, aquí quiero que tengan en mente la referencia que la actualización puede ser información, puede ser un procedimiento o puede ser que tengamos que llevar un registro adicional. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que nada, recordarles que la actualización puede ser correo, teléfono, impreso o verbal durante la inspección. Cuando los dos, el inspector y el productor, tienen el plan de manejo enfrente, pueden ahí tomar notas. Es por medio de la entrevista. Entonces, o durante cualquier momento del año ustedes pueden actualizarlo. Entonces, quien preguntaba de contenedores, pues bueno, aquí tenemos una producción orgánica de contenedores. Y en cualquier parte del año pues se puede actualizar este terreno, digamos, o esta certificación, también para modificar la parte de los contenedores, porque podemos cambiarlos de lugar, ¿no? Entonces, vamos a hablar del terreno. La necesidad del terreno es, primero, que se inspeccione antes de cosechar, ¿sí? No basta con que nos autoricen y nos digan, sí, parece que en tu papel puede ser orgánico. Es necesario tener la visita antes de cosechar, ¿sí? No hay un momento específico. Puede ser 2 semanas antes o 1 semana antes de que vendan como orgánico, ¿sí? Entonces, o puede ser que ya estén cosechando, pero como no los han visitado, pues no van a poder vender como orgánico hasta que los visiten y les emitan el certificado. Entonces, es importante para las personas nuevas, que hay varios aquí en el grupo, que planifiquen su proceso en base a la cosecha, ¿sí? ¿Cuánto dura un proceso promedio con las certificadoras? Alrededor de 3 meses. Entonces, si ustedes saben que van a cosechar en menos de 3 meses, bueno, pues están ya muy cortos en el tiempo y a lo mejor pues tienen que platicar con las certificadoras sobre sus necesidades. Pero lo mejor es, para estar tranquilos, pues que sea con suficiente tiempo, tanto con un cultivo nuevo, un terreno nuevo, como uno que estén agregando, ¿no?, a su certificación. ¿Qué implica nuestro terreno? Bueno, debemos de tener mapas, tenemos que saber qué están cultivando los vecinos, y en caso de que haya riesgos con los vecinos, porque son cultivos convencionales, hay aplicaciones o hay arrastre por lluvia de productos de otros campos, podemos establecer medidas preventivas, que pueden ser zonas de amortiguamiento, pueden ser zanjas para evitar el flujo del agua. Todo esto debe estar actualizado dentro de nuestra información del terreno, ¿sí? Vamos a escribirlo en los formatos, pero el mapa es una guía básica, o sea, ahí tenemos que indicar nuestras referencias. ¿Cuáles son? Bueno, ¿dónde están los almacenes, tanto de insumos como de producto o de materia prima, en caso de que cosechemos y almacenemos ahí? Las fuentes de agua, si hay arroyos por donde corren. En ocasiones, como en ese terreno que está en declive, bueno, vale la pena indicar eso, ¿sí?, como una referencia para el certificador, porque hay que recordar que ellos ven a través de los documentos. Entonces, entre más claro sea, va a ser más fácil y más rápido que ellos puedan evaluar y determinar que es posible producir orgánico en ese terreno. Entonces, y también pues no va a haber sorpresas, ¿no?, de que pues vaya el inspector y de repente diga, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un riesgo muy alto porque no indicaste que tu vecino tenía un cultivo pues con alto riesgo para tu terreno, ¿no? Entonces, la otra referencia es para gestionar el terreno. Sí, tenemos que pensar que todo lo que vamos a hacer va a ser con el fin de mejorar nuestro suelo, ¿sí? ¿En qué situación? Bueno, físicamente, químicamente,
tardando un poco en responder la presentación. ¿Puedes regresar a la presentación de gestión del terreno, Stephanie? Ok. Una antes. Ahí. Okay. Perdón, parece que estaba muy lento el cambio. Bueno, en los documentos también tenemos que demostrar o mostrar que la gestión que estamos haciendo del terreno es adecuada, o sea, para que se mejore la condición física, química y biológica del suelo. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues verificando los nutrientes, la necesidad de nutrientes o de nuestras fertilizaciones, las rotaciones y todo con el fin de reducir el uso de insumos externos, ¿sí? Es posible tener suelos saludables y poder tener pues buenas cosechas con los manejos adecuados. Entonces, una pregunta es, ¿podemos utilizar estiércol? Sí. ¿Puede ser crudo el estiércol? Sí. Entonces, esta es una cuestión de inocuidad. Entonces, puede ser que en su certificación de inocuidad les digan, ¿sabes qué? No, no puedes utilizar estiércol crudo. Tiene que ser composteado y con análisis. Bueno, dentro de orgánico tenemos esta referencia de que si el fruto toca el suelo, se debe de aplicar 120 días antes de la cosecha, cuando es un estiércol crudo. Y cuando no toca el suelo, 90 días antes de la cosecha. Entonces, esta parte es a veces contradictoria o diferente a lo que nos piden nuestros sistemas de inocuidad. Entonces, es posible que el sistema de inocuidad que ustedes tengan sea más estricto de lo que pide la norma orgánica, pero ya depende del cultivo y del manejo que vayan a darle, cómo sería la capacidad, digamos, de que pudieran utilizar estiércol directamente. ¿Tenemos otras opciones? Sí. La composta. La composta puede ser hecha de estiércol, sí, y si está bien elaborada no tiene ninguna restricción de uso. ¿Qué quiere decir bien elaborada? Bueno, son dos puntos básicos. Uno, que tenga una relación inicial, o sea, cuando empezamos a prepararla de 25:1 o de 40:1 de carbono o nitrógeno, y que se mantenga a una temperatura entre 55 y 77 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, ¿por cuánto tiempo? Depende del tipo de manejo que le demos. Uno, puede ser que sea una pila estática, o sea, que hagamos la mezcla de todos los ingredientes y la dejemos apilada ahí para que trabaje por sí sola, o que tengamos una pila estática pero que le estamos inyectando aire para que esté trabajando. Aquí debe de tener entre esa temperatura 3 días. ¿Sí? Si tenemos una hilera o pilas y las queremos estar moviendo, entonces la temperatura debe de mantenerse por 15 días y tenemos que hacer por lo menos 5 volteos, ¿sí? Durante ese tiempo. Entonces nos piden la temperatura que esté en ese rango durante 15 días y esto es por cuestión de inocuidad. Es importante aquí que para que nuestra composta sea autorizada, pues debemos, si nosotros la elaboramos, debemos de tener los registros de que estamos haciendo estos manejos. Entonces, aquí se conjuntan las dos partes. Una, el procedimiento de decir, bueno, cuánto tienes que mezclar, la información de los materiales que vamos a utilizar y cómo se va a hacer el manejo. ¿Sí? En la composta, lo que no podemos utilizar, bueno, son lodos sépticos, o sea, todos los residuos de drenaje. Está prohibido quemar los residuos de los cultivos dentro del campo, ¿sí? Excepto cuando lo hacemos para evitar que prolifere alguna enfermedad, ¿sí? O en algunos casos para estimular la germinación. Entonces, hay que recordar que todo esto es de aplicación general y puede ser que algunas cosas apliquen para la parte de un invernadero, para el establecimiento de o para producciones silvestres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de quema, de germinación de semillas, puede ser medio extraño, pero pues algunas semillas en el bosque necesitan
pues esa simulación, ¿no? Para hacer la parte. Entonces, volviendo a la pregunta, la práctica de quemar los residuos de nuestros cultivos está prohibida, ¿sí? No se debe de hacer. Entonces, aquí ustedes hicieron una limpia del terreno, volviendo a la pregunta que nos hicieron. Entonces, lo ideal es que no quemen el terreno en sí, o sea, que no eliminen el pastizal de todo lo que implica ahí. Pero es difícil evaluarlo, digamos, sin conocer el terreno, respondiendo a la pregunta que nos hicieron y sin saber pues la cantidad de biomasa que quemaron o qué características tenía lo que quemaron, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues es bueno ponerlo en su plan de manejo y presentárselo así dentro de la solicitud, decir, mira, el terreno pues tenía tanto tiempo sin manejarse y se hizo este manejo para, sin cultivo, y se hizo este manejo para eliminar pues la limpia que se hizo del terreno, ¿no? Entonces, es algo de las situaciones en las que cada operación va a ser diferente y a veces es deseable tener un terreno que no se ha cultivado y que se eliminan solamente se eliminan los residuos, perdón, el crecimiento que ha tenido de años anteriores, pero aquí, pues sí hay que tratar de ser lo más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de encontrar alternativas y decir, bueno, se desmontó, sí, pero en lugar de que se quemara ahí, tal vez se aprovechó la leña para la gente de la comunidad o se incorporó, se picó. Hay lugares donde pican los troncos o los árboles y los vuelven a incorporar al terreno para que se acumule la materia orgánica. La parte de las quemas es algo sensible porque nos degrada los suelos. No solamente aumenta el problema de erosión, sino que elimina mucha de la vida del suelo por las temperaturas. Entonces, estamos perdiendo nutrientes y agentes vivos del suelo, vamos a decir. Entonces, esa parte se vuelve contradictoria o se vuelve en contra de nuestra producción al final de cuentas. O sea, si la quema de un terreno aparentemente da mejores resultados de inmediato, es más barata, pero a lo largo de los años pues estamos degradando los suelos. Sí, es por eso, pero creo que lo importante sería pues documentar el manejo y presentárselo al certificador. Entonces creo que ellos pueden evaluar y ver qué ustedes están presentando como acciones correctivas. No más quiero confirmar, ¿sí me están escuchando? Sí, todo está bien. Luis, tenemos una pregunta. El estiércol ¿Listo? de cerdazo. Sí. Yo creo que hay una pausa, por eso se está tardando un poco. ¿El estiércol de cerdazo está permitido? En caso de estar permitido, ¿es el mismo proceso para elaborarlo como composta? Sí, sí, sería cualquier estiércol, estaría permitido y sería el mismo proceso para la parte orgánica. O sea que tendríamos que manejar la relación carbono-nitrógeno que contenga el estiércol y los otros materiales que vamos a utilizar y basarnos en esas temperaturas. ¿Sí? Pero es igual, cualquier estiércol, no hay restricción en cuanto a cuál sea. ¿Sí? Entonces, las semillas y cualquier material de plantación tenemos que recordar y verlo como un insumo. ¿Sí? Entonces, tiene que estar autorizado, tiene que estar en nuestro plan de manejo, tiene que estar revisado, ¿sí? Y autorizado. Y en caso de que tenga algún tratamiento,
pues también debe estar incluido pues en la información de la semilla, o en su caso el certificado orgánico. ¿Sí? Entonces, desde aquí inicia nuestro manejo. Para los que tienen invernaderos o que piensan producir en invernadero, a veces van a producir su plántula en un lugar externo o alguien les va a elaborar la plántula. Es importante también que esto esté en su plan de manejo y que el proceso de cómo se va a hacer esa plántula pues esté informado al certificador y autorizado. ¿Sí? Entonces, a veces los viveros tienen certificación orgánica y eso pues ya facilita mucho el proceso. Entonces, para que lo tengan en mente y también lo consulten con la certificadora para que no tenga ahí problemas. Sobre el material de plantación, lo que nos pide la norma es que se deben utilizar semillas, plántulas o material de plantación orgánico. ¿Sí? En caso de que no existan, nos marca algunas excepciones. Uno, podemos utilizar material no orgánico cuando la variedad no esté comercialmente disponible. Y comercialmente disponible puede ser por calidad, por cantidad, ¿sí? Pero comercialmente disponible no es por precio. Entonces, puede ser una variedad que se adapta muy bien a la región y no hay orgánica, entonces esa puede ser una propuesta, una justificante para la certificadora. La semilla o el material debe estar sin tratamiento químico o puede ser tratada, pero con alguna sustancia que esté incluida en la norma orgánica. ¿Sí? Y además la certificadora nos puede solicitar que presentemos evidencias o búsquedas de que no hay disponibilidad comercial. Pues esto puede ser a través de las casas comerciales de semilla, bueno, preguntar, igual, o sea, no, pueden ser o correos o a veces ya tienen ellos los formatos de respuesta en cuanto a que es una semilla no modificada genéticamente y que el tipo de tratamiento que tiene en caso de que se tenga. Entonces, la cosecha puede ser tan rústica como esta recolección silvestre, ¿sí? Y tan elaborada como una recolección de invernadero de los arándanos que vimos antes. Entonces, en cualquiera de los dos casos, debemos de documentar qué está pasando en la cosecha. O sea, cuál es la fuente, cantidades, quiénes son los dueños, cuándo es el traspaso de la propiedad y cómo se transporta. Entonces, algunos documentos adicionales para esta parte crucial es, bueno, el vehículo que vamos a utilizar está limpio, se limpió antes de utilizarse, se utiliza solo para orgánico o también se utiliza para convencional. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que ahí no haya una contaminación o una mezcla? Entonces, son con las dos partes. Una, el procedimiento y otra es el registro. Entonces, es importante y suena así medio drástico, pero si no hay un registro, no tenemos una evidencia de que lo hicimos. Entonces, es como que si no existiera, ¿sí? Como si no lo hubiéramos hecho. Entonces, esa es la importancia de llevar nuestros registros. Y no, pues no hay que complicar más de lo necesario. Si estamos hablando de verificar el camión, bueno, se verifica el camión, puede ser tan sencillo como un formato que abarca todo o tan complicado, tan elaborado, digamos, que sean varios formatos, ¿no? Entonces, depende de sus necesidades. Aquí es donde inicia el manejo post cosecha. Entonces, igual, aquí ya vamos a hablar de procesadores, de empaques, y tenemos que cuidar que nuestro producto siga siendo orgánico. Entonces, hace rato vimos la sanitización de estas cubetas. El producto viene directo de la planta, se pone ahí, se pone en su clamshell, su cajita, y se va directo al mercado. Entonces, las precauciones por inocuidad son altas y también la parte de orgánico, pues es mucho cuidado, ¿no? Entonces, van de la mano, la parte de inocuidad y orgánico no se contraponen y no son sistemas diferentes. Esa es otra cosa, que ustedes ya tienen un sistema de inocuidad, puede ser que ya estén cumpliendo con la mayoría del orgánico y que sea más fácil que entren a la certificación orgánica.
Aquí hay que verificar dónde se transporta, dónde se recolecta, dónde se procesa, cuándo cambia la propiedad, porque ahí cambia la responsabilidad. Ya pasamos la estafeta a alguien más y de ahí en adelante esa persona es la encargada de verificar que esté limpio, que se conserve como orgánico, que no haya mezclas ni sustitución, y si esa persona va a hacer el almacenamiento de producto orgánico, bueno, cómo lo está haciendo, cómo lo va a cuidar. Hablando de almacenamiento también, hay que cuidar todo lo que almacenamos de productos para nuestro campo, productos para insumos para nuestro procesamiento, sanitizantes, ayudas de proceso, aditivos, todo eso se almacena en un lugar y tenemos que indicarlo, ¿sí? en nuestro plan de manejo. Entonces, se indica si el lugar es propio, rentado, cómo se identifica para evitar la mezcla, cuándo es el cambio de la propiedad, y esto es para evitar pues que se pierda la calidad de orgánico. El control de plagas y enfermedades. Bueno, la primera es la prevención, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no entre la plaga, la enfermedad, y eso es lo primordial, es lo primero, ¿sí? La primera estrategia. Entonces, tenemos prácticas culturales que pueden ser tan sencillas como que no haya ningún espacio para que entren nada, ¿sí? O sea, que todo esté cubierto de malla antiáfidos. Controles biológicos, ¿sí? Ponemos insectos que parasitan a las plagas, y controles mecánicos, ¿sí? Como esta trampa que es que se pegan, ¿sí? Adhesiva. Dentro de las prácticas culturales podemos encontrar otras como el retirar las plantas enfermas, ¿sí? Retirar las plantas hospederas o poner plantas que son repelentes, ¿sí? Entonces, esto debe estar escrito y va a ser de acuerdo a las necesidades que tengamos o a nuestros ciclos del cultivo, ¿sí? Entonces, esa es parte de la evaluación y la verificación que se hace, de decir cuándo necesito hacer alguna práctica cultural. Bueno, si yo sé que tengo un problema de una polilla y la puedo atrapar con una trampa, bueno, ¿cuándo es más conveniente utilizarla? ¿En el día, en la noche, como es la trampa de la derecha, que es una trampa de luz negra? Entonces, o la otra que tiene un atrayente y hace que ahí caigan los adultos, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias que podemos utilizar va a haber dos grandes clasificaciones: lo que es natural, que quiere decir que no es sintético, y que se extrae solamente de alguna fuente animal, vegetal o mineral, y que no se le da ningún proceso sintético, ¿sí? Y tenemos lo sintético, que durante el proceso se le da un proceso que cambia químicamente su estructura, ¿sí? Que ya no es como se extrae de la naturaleza, ¿sí? O cómo se obtiene. Puede ser que el proceso natural, o sea, de un material, sí tenga una modificación biológica, ¿sí? Vamos a hablar de la composta, digamos, ¿no? Que tiene un proceso en el que se modifica la estructura del material, pero este es un proceso no sintético, ¿sí? O sea, es algo que se puede repetir en la naturaleza o que puede ocurrir en la naturaleza. Entonces, ¿qué está permitido? Y esta es otra pregunta también, que es otro paradigma. O sea, dicen, no puedo utilizar nada sintético para lo orgánico, equivocado. O sea, tenemos dentro de la lista de orgánicos materiales sintéticos permitidos. Y la otra, que también hay materiales naturales prohibidos, ¿sí? Entonces, ejemplos, materiales naturales prohibidos, bueno, la ceniza del estiércol quemado, ¿sí? Arsénico, polvo de tabaco, ¿sí? Y sintéticos permitidos, bueno, vamos a tener el azufre. El azufre elemental, bueno, lleva un proceso sintético para llevarlo a ese estado de que sea solamente azufre. Entonces se considera sintético, aunque es un elemento natural, digamos. Pero en la naturaleza se encuentra combinado con otros elementos, y no es el azufre elemental tal cual, ¿no? Sintéticos permitidos, bueno, rodenticidas, aquí para los que tienen instalaciones
se puede utilizar cebos con ciertas características en cuanto a uso y localización, y esto debe estar dentro del plan de manejo y autorizado por el certificador. Bueno, como estamos en los insumos, vamos a platicar de cómo verificar nuestros insumos, respondiendo a la pregunta que tenemos por ahí. Hay páginas en internet, las que más pueden consultar de manera pública sería OMRI, al final vamos a poner los vínculos, y la de WCDA, Departamento de Agricultura de Washington, del estado de Washington. Ellos tienen listados de los materiales que ellos ya revisaron y que determinaron que están permitidos en orgánico, ¿sí? Si no está en alguno de estos dos listados, podemos todavía buscarlo como un material genérico, ¿sí? Vamos a hablar de la composta que hace el vecino de ustedes. Y sabes que no tiene hombre, pero yo sé que sí le hace los volteos y que maneja las temperaturas. Entonces, pueden pedirle la información, la mandan a su certificadora para que revise ese insumo, ¿sí? Entonces, la certificadora puede determinar si, de acuerdo al listado completo de ingredientes que sean inertes y activos y al proceso que le están dando, que sea la relación carbono-nitrógeno y que sea las temperaturas y los volteos adecuados, lo puede autorizar para usarlo dentro de, para ustedes. Entonces, se puede presentar cualquier producto para revisión, y conocer la norma nos permite como anticiparnos un poquito de saber que sí se puede revisar, por lo menos conoceremos los ingredientes, pero no quiere decir que esté autorizado. O sea, aquí es importante que no lo utilicemos antes de que nos lo autoricen, ¿sí? Porque eso puede llevar a, aunque lo hagan de buena fe o que digan, sabes que yo pensé que sí era permitido, pues puede llevar alguna sanción que puede ser desde que el producto no pueda venderse como orgánico hasta que el terreno tenga que pasar por un periodo de conversión de 3 años, ¿sí? Entonces, hay que mostrar la información. Para los que son clientes de CSOF hay una página en internet, para los que no han usado, se llama Material Search. Está dentro de su espacio que tienen en el portal de CSOF. ¿Sí? Si tienen alguna duda de cómo usarlo o no tienen su usuario, podemos ayudarlos al final vía correo. Puntos críticos, ya estamos por cerrar, donde podemos prender la conformidad de orgánico. Bueno, el equipo de aplicación, y aquí estamos hablando de si utilizamos el mismo equipo para manejo orgánico y convencional, que pueda llevar residuos de material no orgánico. El sistema de irrigación, cuando tenemos una tubería compartida, el agua, que puede ser tanto por la situación microbiológica, ¿sí?, como por la contaminación con algún material prohibido, ¿sí? Entonces, en orgánico tenemos que recordar que por ser una normativa legal, dice en letritas chiquitas, nada cierto, dice que debemos de cumplir con el resto de las normas y reglamentos que nos manda la legislación. Entonces, si estamos en México, bueno, tenemos que cumplir con la parte de agua potable, de regulación del agua, ¿sí? Entonces, si estamos en Estados Unidos, pues vamos a aplicar la parte de la normativa de agua de allá, pero es importante, cuidemos todos los demás aspectos. Muchos de estos ya los tienen ustedes contemplados por la parte de inocuidad. Entonces, facilita el proceso. Otros puntos de control es dónde almacenamos. Ahí es crítico que esté señalizado, que tratemos de evitar accidentes, y esto es también a nivel humano, ¿sí? Todos somos humanos y a veces la falta de capacitación es lo que lleva a realizar actividades que el operador de buena fe o de servicial, digamos, trató de solucionar y se hace alguna aplicación o se utiliza algún insumo que no está permitido para orgánico, y es cuando podemos tener problemas a la hora de vender nuestro producto. O sea, y aquí quiero hacer un paréntesis, cada vez se está aumentando los análisis
Ya hay análisis establecidos de línea que se hacen a la entrada de diferentes países, entonces cada vez hay más uso de análisis y de referencia a los químicos que vienen en los productos orgánicos, ¿no? Igual, las derivas con los vecinos, eso es crítico, saber qué están cultivando y los riesgos que tenemos de que nos contamine por uso de productos que no utilizan normalmente o por no estar capacitado para utilizar ciertos productos, aplicarlos, ¿no? Entonces, es importante que cuidemos al vecino, ¿no? Con cartas, con capacitaciones, o sea, o a veces nosotros vamos a cuidar, pues, o sea, qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, aquí están los registros. Hay que mantener los registros por 5 años, ¿sí? Y eso nos va a servir para demostrar que estamos cumpliendo con las reglas, o sea, son los documentos, pero todos esos documentos vienen de algún lugar. Y aquí pongo esa fotografía de los insumos porque algo tan sencillo como nuestro inventario de insumos es una evidencia muy clara de lo que compramos, utilizamos y lo que tenemos almacenado. Entonces, todos los registros vienen de alguna de las actividades que realizamos, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Gracias, Luis. Sí, tenemos varias preguntas. En este momento vamos a hacer las preguntas que faltan para los que están en línea. Nos vamos a pasar un poco después de las 11, que era cuando íbamos a terminar el seminario. Así que si necesitan irse, está bien, vamos a enviar un enlace con el seminario grabado para que lo puedan ver y ahí van a estar documentadas todas las preguntas. Y si todavía tienen preguntas, favor de enviarlas para que se las podamos hacer a Luis. Bueno, primeramente, Luis, específicamente, ¿por qué está prohibida la hidroponía si es más sostenible que a campo abierto? Porque no está cultivándose en el suelo y en ocasiones el material que tiene el contenedor no tiene las características del suelo, ¿sí? Entonces, el equipo de trabajo que está en el NOP evaluando estas prácticas, estas líneas de trabajo, digamos, la sustentabilidad y también los otros puntos que pide la norma orgánica, o sea, el material debe estar vivo, digamos, el suelo es un material vivo, entonces, si alguien quiere producir en contenedor, probablemente la certificadora les va a pedir y la norma pide que, pues que tenga unas características del suelo que está vivo, digamos, ¿sí? Entonces, esa sería como que la parte de la norma y es por eso que está el equipo de trabajo en eso. Las normas principalmente dicen la producción debe estar ligada al suelo, ¿sí? ¿Y qué es el suelo? Bueno, es un sistema vivo que tiene nutrición para las plantas y que puede autorregularse o sustentar la vida. Entonces, están utilizando eso como principio para decir, bueno, la hidroponía que no tiene vida, que es solamente los nutrientes en el agua y que es estéril, vamos a decir, que nunca es completamente estéril, pero esa es la referencia, digamos. El equipo de trabajo está trabajando, del NOP está haciendo estos análisis y uno es pues la parte de sustentabilidad, ¿verdad? Que se utiliza menos agua, menos agroquímicos porque pues hay menos enfermedades, plagas. Entonces, sí se está considerando y para Estados Unidos ahorita sigue abierto, o sea, puedes producir en hidroponía, pero dependiendo de las recomendaciones de este grupo de trabajo puede ser que cambie en el futuro. ¿Sí? Ok. Bueno, en invernadero se puede desinfectar la estructura con un producto no orgánico antes de que haya plantas o sustrato en los contenedores o tapar los contenedores. Sí se puede utilizar por productos que no estén
que no tengan nombre o que no estén aprobados, que digan para orgánico. Hay varias opciones en la norma y no lo puse ahí, pero si revisamos la norma, incluso hay varios cloros, tipos de cloros que se pueden utilizar. Y lo importante aquí es que la certificadora sepa de qué se trata el insumo, qué ingredientes tiene y cómo lo quieres utilizar. Entonces, porque puede ser que un insumo esté permitido para un uso determinado, pero prohibido para otro, el mismo insumo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es importante que la certificadora sepa para qué lo vas a utilizar y ya ellos pueden autorizarte el uso de ese material para desinfectar tus estructuras o tus charolas o lo que necesites, ¿no? Pero aquí la parte importante es que la certificadora lo evalúe. Y sí hay insumos no orgánicos para desinfección, que nos vamos a ir a los materiales genéricos para saber cuáles son. Gracias, Luis. Vamos a tomar una pregunta más antes de continuar. ¿El pegamento de las trampas contra insectos también debe ser orgánico? No, igual que los desinfectantes pueden ser materiales genéricos autorizados por la certificadora y hay personas que hacen su propia trampa y lo que utilizan es un aceite de cocina, ¿no? Tiene que ser una superficie atractiva para el insecto vimos que eran trampas amarillas y azules, que eso atrae al insecto por el color y cuando se para ahí se queda pegado. Entonces hay muchos productores que toman alternativas para otros materiales adhesivos, que no necesariamente son los comerciales. ¿Sí? Igual ellos lo incluyen en su plan de manejo, la certificadora se los aprueba y lo pueden utilizar. Entonces sí hay opciones y aquí es mucho de la creatividad que ustedes tengan para buscar alternativas, ¿no? A veces es porque es más práctico o a veces es por costo, porque los productos comerciales son más caros que algo que yo puedo elaborar, ¿verdad? Pero sí hay igual que el anterior, sí habría alternativas no comerciales, por decirlo. ¿Sí? Sí, gracias. Esto es por todo por ahora. Bueno, ya estamos por terminar. Aquí lo dejé al final porque es el etiquetado. Es un tema muy amplio. Esta diapositiva les va a llegar y nos dice las categorías de certificación o de orgánico que podamos tener. Es igual para México y para Estados Unidos. Entonces, cuando nos dicen necesita o puede, ¿sí? Necesita quiere decir debe, ¿sí? Y puede quiere decir que es opcional. Entonces podemos o no utilizar esas características. Entonces, así es como vamos a interpretar esta tabla. O sea, si mi etiqueta de producto para venta es orgánica, vamos a decir la amarilla, por lo menos 95% debe de ser de ingredientes orgánicos y puede tener 5%, ¿sí?, de ingredientes no orgánicos pero permitidos. Estos pueden ser ayudas de proceso o algún aditivo no orgánico. Y ya dice, necesita que diga certificado orgánico por, y necesita que identifique cuáles son los materiales orgánicos en la lista de ingredientes. Y lo demás es opcional. Utilizar el sello de NOP, de USA, utilizar el sello de la certificadora, el porcentaje de ingredientes. Entonces, de esta forma como que podemos evaluar nuestras etiquetas y ver qué es necesario y qué es opcional. De todas maneras, la certificadora siempre va a revisarles las etiquetas que ustedes presenten. Y aquí sí también es hacerlo con tiempo, porque si ustedes ya quieren sacar un producto al mercado y quieren hacer la impresión de las etiquetas, pues hay que enviarlas con tiempo para que nos lo revisen y que podamos tener las listas impresas, ¿no? Que esto toma también tiempo. Entonces, de todas maneras voy a poner el vínculo donde viene la información de las etiquetas completas. Si hay dudas sobre las categorías, que es un tema amplio, pues podría ser un webinar por sí solo. Podemos responderlas vía correo o vía teléfono después. Y aquí, continuando con el plan de manejo orgánico, lo importante es que ustedes, si van a hacer una etiqueta al público, la manden a revisión antes y esté incluida todas las que vayamos a utilizar
o que pensemos utilizar, aunque no las imprimamos, pero que estén ahí ya autorizadas. El certificador va a revisar tanto para la norma de Estados Unidos como para la norma de México, para donde ustedes vayan a vender. Entonces, ¿qué hacemos con la inspección anual? Bueno, es fácil estar preparados para una inspección anual porque ya sabemos qué va a hacer el inspector. El inspector, antes de ir, va a revisar el plan de manejo orgánico, va a leer lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Va a llegar, va a ver lo que estamos haciendo y va a verificar nuestros registros. Entonces, esa es una inspección orgánica. Es fácil si nosotros tenemos la información disponible y actualizada, ¿sí? Entonces, es también un punto de mejora. ¿Por qué? Porque el inspector trae la visión y trae preguntas que nos dice, oye, a ver, ¿está registrando esto o no? ¿Cómo lo está registrando? Entonces, entre más documentos, mejor documentado tengamos nuestra actividad, no implica el número de documentos, estén disponibles, más fácil va a ser la inspección. Entonces, ¿qué hace el inspector? Pues va a revisar registros de las instalaciones, de las parcelas, las zonas de amortiguamiento, buffer, cómo se cosechó, cómo se transportó, dónde se almacenó, qué manejo se le hizo al producto, y si ya vendimos, bueno, a ver, ¿cómo vendimos? Cómo se etiquetó, cómo podemos saber dónde está ese producto por medio de la trazabilidad. Y si ya es después del primer año, bueno, vamos a determinar el balance de masas, ¿no? De cuánto vendimos de ese campo, ¿sí? Que es el balance de entradas y salidas. Y algunas tips, no son recomendaciones, pero son comentarios generales, es que no se preocupen por hacer un sistema exclusivo para orgánico. A lo mejor lo que ustedes ya están haciendo es suficiente para cumplir con orgánico, con algunas pequeñas modificaciones. Vean lo que ya están haciendo en inocuidad, en comercio justo, en medio ambiente, las otras certificaciones y acreditaciones que ya tengan y vean qué le pueden utilizar de ahí al orgánico, ¿sí? A veces es tan sencillo como agregar un cuadrito que diga orgánico y ya, el mismo formato nos funciona. Entonces, vean qué modificaciones pueden hacer para facilitarse la vida y de manera personal es capacitarse. O sea, quien está llevando la operación, quien está haciendo las cosas, debe estar bien informado, debe saber de qué se trata. Entonces hay que capacitar a nuestro personal, capacitarnos a nosotros mismos sobre lo que es el plan de manejo orgánico. Y no es algo que esté fuera de nuestro alcance, es lo que nosotros dijimos que vamos a hacer. Entonces, si lo cambiamos, nada más tenemos que decirle a la certificadora, sabes que ya no voy a hacerlo con letreros amarillos, ahora lo voy a hacer con letreros verdes. Entonces se modifica ese plan de manejo y listo. Entonces, los materiales, las parcelas deben estar incluidas en su plan de manejo orgánico, porque eso es como que el principal problema cuando queremos continuar con la certificación, que no están incluidas o que a veces hay materiales que no avisamos, ¿sí? Entonces puede ser que sean conformes y que no haya mayor problema, pero puede ser que sean prohibidos y que sí haya problema, ¿no? Entonces, y tener siempre disponible los 3 materiales que les comenté: la información, los procedimientos y los registros durante la inspección. Eso les va a facilitar la inspección, les va a ahorrar tiempo porque va a ser más rápido y va a ser una inspección muy fácil, ¿no? Y como siempre, o sea, antes de la inspección hay que actualizarlo. Entonces, con esto terminamos la parte de la explicación. Los vínculos para el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, la guía de etiquetado de CCOF, ahí es donde pueden encontrar la tabla el cuadro que puse en la diapositiva también, los logotipos, tanto para el gobierno de México como de Estados Unidos, y las 2 páginas de OMRI y de WSDA para si quieren hacer búsquedas de materiales genéricos o materiales comerciales con nombres comerciales que les puede facilitar. OMRI tiene un sistema muy bien porque ustedes pueden poner el material genérico, por decir azufre, y les va a aparecer ahí los usos autorizados y no autorizados de azufre como material genérico. Entonces, y después pueden buscar a lo mejor el nombre comercial de un azufre
y si está en OMRI, pues ya es una ventaja. Y si no está en OMRI, bueno, pues por lo menos ya saben que utilizar azufre para control de plagas puede estar permitido, ¿no? Entonces, y ya lo mandan a la certificadora para que se los evalúe. Bueno, si tiene alguna otra pregunta para cerrar y tratar de quedarnos dentro del tiempo. Sí, gracias, Luis. Tenemos varias preguntas. Primeramente, Luis, he escuchado que el estiércol de vaca caballo puede transmitir bacterias muy dañinas al cultivo. En su caso, ¿se recomiende la gallinaza, murciélago o qué tipo? Cualquier estiércol sería recomendable, siempre y cuando para orgánico cumpla con la parte del manejo de temperaturas y de tiempos. Para eso en esa parte, para eliminar los patógenos. Y tal vez escuchamos más del estiércol de vaca y de caballo porque son los más comunes, ¿no? Tal vez es de los que ha habido más casos de enfermedades y de, vamos, que están más cuidados por la parte de inocuidad. Pero cualquier estiércol maltratado puede generarte enfermedades. Entonces, sí es importante ver dos puntos, ¿no? O sea, uno, cuál es el que mejor resuelve mis necesidades, y dos, que cumpla con las características de lo que yo necesito en cuanto a inocuidad y en cuanto a aprobación para orgánico, ¿sí? Entonces, y obviamente esto pues implica del costo también, no sé qué es lo que tienes más disponible o no. Entonces, cualquier estiércol puede ser usado, nada más todos deben de cumplir con las características de que sean seguros, ¿sí? Gracias. Otra pregunta. ¿El uso del cloro está permitido para superficies de contacto con el producto o incluso en otras áreas de la producción orgánica? Sí, ahí está permitido el uso del cloro para diferentes áreas. Uno es las superficies de contacto con producto orgánico, manejo de herramientas, desinfección de herramientas y de equipo, y con algunas restricciones de enjuague posterior. También se puede utilizar algunos cloros que vienen en la norma orgánica para desinfectar directamente producto orgánico. O sea, en el agua de desinfección se puede utilizar cloro. Algunos cloros hay que verificar los de la norma o el que ustedes piensan utilizar, que nos lo autoricen para ese uso y el procedimiento de enjuague que queremos proponer. Sí hay, y aquí la parte importante, bueno, es que esté claro al certificador que va a haber contacto con producto orgánico de este material para que ellos nos soliciten, pues nos indiquen pues que necesitamos tal vez un procedimiento adicional de control o de registro. Gracias, Luis. Otra pregunta. Para la certificación orgánica de la sandía, demostramos que la plántula proviene de un invernadero con prácticas orgánicas y certificado por CCOF. ¿Cómo se manejaría esto para el caso de la nuez, ya que los árboles fueron plantados hace 8 años? Para el caso de la nuez y de cultivos perennes, es un cultivo perenne, se puede manejar un periodo de conversión, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos vamos a los registros y vamos a revisar qué pasó en ese campo desde que se plantaron los árboles, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo que nos pide la norma es que se haya hecho un manejo del cultivo orgánico antes de la cosecha, y en el caso de los productos, de los materiales de plantación perenne no orgánicos y en los que no tenemos registros, digamos, de si estaba tratado o no estaba tratado, podemos tener la evidencia de que lo manejamos como orgánico por más de 3 años, en el caso de que me dicen que tienen 8 años, y eso sería suficiente para que la certificadora pudiera evaluar si el producto ya puede ser cosechado como orgánico. Entonces ahí es donde vamos a los registros de qué hicimos para
cuidar el cultivo, con qué fertilizamos, con qué controlamos las plagas y enfermedades, o sea, qué metimos al campo en los últimos 3 años, vamos a decir. Gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Ustedes cuentan con formatos propuestos o qué nos sirve de ejemplo? Sí, cada certificadora tiene el formato de solicitud, que es el contrato, y tiene un formato que funciona como plan de manejo orgánico, es un cuestionario. Entonces, esto es con la idea de ayudarles a que ustedes puedan poner la información por escrito, pero si ustedes ya tienen procedimientos, ya tienen registros establecidos, pues pueden contestar el cuestionario y hacer referencia a lo que ustedes ya están haciendo o lo que tienen activo, digamos. Entonces, los cuestionarios que tienen cada certificadora son guías que funcionan muy bien si el productor no tiene nada y nos sirven como referencia también para estandarizar la información. Pero sí, cada certificadora tiene su propio juego de formatos. Por esa parte no hay ningún problema y van a ser muy similares en lo que nos preguntan. Todo está basado en la norma orgánica. Gracias. En adición a esa pregunta, se quiere saber, ¿registros de 36 meses es suficiente? Sí, sí. Sí, la norma nos pide que tengamos registros de 3 años anteriores, entonces 36 meses puede ser suficiente para la cuestión del suelo y tal vez para eso también de los árboles. Nosotros podemos tenerlos y pues es algo que agregamos a nuestro plan de manejo orgánico, ¿no? Que a veces cuando son muchos pues no los vamos a enviar todos a la certificadora, pero puede ser que esto sea lo que revise el inspector cuando vaya al sitio, ¿sí? Entonces, es ya la verificación física de decir, ok, le mando un ejemplo a la certificadora para que me dé el visto bueno, digamos, de que me inspeccionen, y el inspector va a ir ahora sí físicamente y revisar los registros ahí. Entonces, depende de la situación de cada certificación, pero sí, eso será suficiente el tiempo. Gracias. Y finalmente, ¿los productos que caen en el suelo como la nuez no incumple con la norma orgánica por tener contacto con el mismo o debe de tener alguna medida o forma de evitarlo? No, no incumple con la norma siempre y cuando el suelo esté libre de materiales prohibidos. Entonces, volvemos al caso del estiércol. Si sabemos que la nuez cae al suelo, entonces, pues tal vez tendríamos la precaución de no aplicar estiércol en los periodos que nos indica la norma, ¿no? Entonces, y aquí sería parte del manejo y la prevención que vamos a hacer. Entonces, aquí también es algo que la certificadora va a revisar y decir, bueno, cómo se hace el manejo, cómo se hace la cosecha y cuáles son los tiempos de que pudiera haber algo en el suelo, ¿no? O sea, lo único que se me ocurre ahorita tal vez pudiera ser el estiércol, que ya les dimos el ejemplo, y los periodos de prevención antes de que se aplique de que se coseche, digamos. Bueno, muchas gracias, Luis. Y gracias a todos los que han participado hoy. Esperamos que esta presentación haya sido de gran ayuda. Favor de completar el formulario de evaluación. Si tiene alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estamos disponibles a hablar con ustedes o ponerlos en contacto con alguien que les pueda ayudar. Muchísimas gracias.